Yo creo que en realidad la mayor parte de las ideas que fueron puestas por esa comisión, aquí hay varios connotados miembros de ella, en el año 1994, fueron recogidas por las políticas. Lo que ocurre es lo que decía la ministra, este país ha avanzado mucho en términos de aplicar varios de los principios que ahí se dieron en términos de reforma curricular, de organización del sistema, de institucionalidad, etcétera. Y han surgido nuevos problemas. Yo creo que un problema que nosotros atendimos, pero que en realidad nos quedamos completamente cortos, todos, respecto de la meta a la cual había que llegar, y que yo creo que es una prioridad. En realidad tiene que ver con el financiamiento del sistema. Nosotros podemos hablar mucho de que hay que modificar el estatuto docente, que hay que preocuparse de la preparación inicial de los profesores, todo eso está bien. Pero fíjense que nosotros estamos todavía en los alumnos provienen del 10% de puntajes más altos en sus respectivas pruebas de aptitud académica. En Chile provienen siempre del 20% más bajo de los resultados de la prueba de aptitud académica. Nunca dijo, en realidad, el otro factor importante es cómo se organiza la profesión. No, porque en realidad si tú miraras cada uno de esos países, los estatutos docentes, que por cierto todo país tiene, porque es una profesión relativamente regulada, ¿no es cierto?, porque no hay una educación puramente en manos de administradores privados, son muy distintos. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema que es más de fondo, que es la forma como hemos estado preparando a nuestros profesores, y la verdad es que a mí siempre me sorprende, y yo lo he dicho delante de rectores, por lo tanto lo puedo repetir acá, que también hay algún par de rectores presentes de universidades. Las universidades han pasado muy bien en toda esta discusión. Nunca han dicho, mire, sí, efectivamente nos damos cuenta hoy día que por 40 años nosotros no hemos modernizado la formación de los profesores, no nos hemos conectado con los grandes centros intelectuales fuera del país que saben formar profesores para ver qué experiencias tienen y cómo podríamos mejorarlo. El Consejo de Rectores, efectivamente, ahora por primera vez, fíjate, en medio de todo esto se han empezado a juntar los decanos de las facultades de educación. Pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que las universidades, que son las responsables, porque no es el gobierno ni son los colegios, de cómo se forman los profesores, ¿no? En otros países, que solo voy a dar un ejemplo completamente distinto del país de América Latina, al que le va mejor en educación, que es Cuba, los cubanos hacen varias de estas cosas que aquí serían llamadas completamente entre neoliberales y no sé qué, porque evalúan a sus profesores sistemáticamente. Los profesores son visitados por lo menos una vez al mes, cada profesor cubano dentro de la sala de clase, y evaluado o mal evaluado, lo que hacen es que se lo devuelven a la universidad. Y le dicen, señores, ustedes, Universidad de La Habana o de Santiago, me trajeron este profesor que no da resultados. Luego les doy la oportunidad de formármelo bien por un cierto tiempo, vuelve el profesor y si no da cuenta salió y va a un puesto administrativo. Acá el incentivo es exactamente el contrario. El buen profesor le ofrecemos un cargo administrativo en el aparato de Estado, en el de prof. No tiene ningún sentido, o sea, los mejores profesores son justamente los que tendrían que estar, entre otras cosas, tutoreando a los nuevos profesores. Acá los ponemos el primer día que entren a un colegio municipal en La Pintana y que se las arreglen con 40 alumnos en la sala de clase, indisciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Le entregamos el micrófono al padre Montes, y yo recuerdo perfectamente, porque lo transmitimos en el canal del Senado, el primer seminario que hizo la revista Capital, que se llamaba La vergüenza de la desigualdad. Y en uno de los paneles estaba padre Fernando Montes, Dante Contreras y Gonzalo Vial. Y en un momento determinado, Gonzalo Vial mira al padre Montes y le dice, tenemos que reconocer que no fuimos ni los conservadores ni la Iglesia los que hicimos la revolución educacional en Chile. Fueron los gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Y particularmente al final del siglo XIX, cuando Chile era un país de gran poder institucional, era un país de poder militar, nunca había perdido una guerra y además tenía un gran poder económico. Bueno, Chile es uno de los 5 países del mundo que ha duplicado su riqueza histórica en 30 años. Entonces, daría para pensar, de acuerdo a lo que señalaba Edgardo Benninger, de que las bases para una decisión política de esa envergadura son más o menos equivalentes de lo que ocurrió en los gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, quería hacerle presente esa reflexión para poner de relieve lo que señalaba Edgardo Benninger de la decisión política y la circunstancia actual respecto de lo que pasó en esos años. A ver, me hubiera gustado hablar un poco al final, o más adelante, porque hay varios elementos, pero... Es con repetición. Sí,
Yo tengo la experiencia muy golpeante de haber participado en los dos consejos presidenciales de educación, el de los pingüinos y el de la educación superior. Y primera cosa que me chocó, los prejuicios que tenemos en general. La gente que pertenece a cierto sector, el Estado es un monstruo. Y para la gente de otro sector, los privados son monstruosos que quieren el fin del lucro a cualquier precio y a cualquier costo. Es muy difícil buscar una solución integrada de este país si yo parto de la base que toda intervención del Estado va a ser paralizante, ineficiente, absurda y viceversa. Entonces ahí fue una primera constatación clave. Y esto es muy importante si yo quiero poner políticas, porque van a tener que ser políticas que de alguna manera nos integren a todos los actores sin prejuicios, porque no hace falta, nadie sobra en este país. Segunda cosa que me llama la atención es, yo tal vez por ser cura, por haber sido rector de colegio, por ser confidente de muchos papás, la educación hoy día es de una complejidad porque se nos rompió el mundo y la cultura que nosotros transmitíamos. Y tenemos que crear cultura y transmitir cultura y es sumamente difícil. Los papás no saben ser papás, mal puedo pedirle yo a los pobres profesores que manejen a una fierecilla que los mismos papás no saben manejar. O sea que hay un problema educativo de la sociedad, de la familia. Yo soy cura, ustedes no se imaginan lo que significa mantener a los chiquillos callados el día domingo en la misa, chiquillos de 6, 7 años que salen corriendo y los papás nadie se atreve a decirle, Mechito, cuide los derechos de los demás. Entonces aquí hay un problema educativo muy de fondo. Yo lamento muchísimo que en el consejo donde participé, traté de meter muchas veces el tema de la disciplina. En Chile, si no mejoramos el problema de la disciplina, no hay profesor que pueda resistir, porque además los papás llenos de culpabilidad le echan la culpa de todo a los profesores. Antiguamente, cuando yo era alumno, mis papás, por principio, mis profesores tenían razón. Me da una rabia infinita. Hoy día, por principio, el profesor es un imbécil, mal preparado, etc. Tercera cosa que quisiera decir aquí como hijo de San Ignacio. San Ignacio nos pide soñar lo más alto, pero hay que equilibrar muy bien el sueño y la política. ¿Qué es posible hacer aquí y ahora? La ministra dijo muy bien, tenemos estos profesores, yo no los puedo cambiar mañana, pero puedo dar pasos mañana. Entonces, me parece que es la sabiduría, no proponernos ideales de perfección que me comparo hoy día con Finlandia y quedo en una terrible desilusión, terrible amargura y no doy los pasos que podría dar si tuviera el sentido político de lo que es posible. Y por último, esto después lo puedo volver, a mí me tiene sumamente preocupado el esquema mental de desarrollo del país. Este misma se llama la educación y la competitividad del país. Si yo pregunto a cualquier persona, la competitividad es que es un país que ha firmado tratados de libre comercio, tiene que salir a los mercados mundiales, cosa que yo encuentro obvia y necesaria. Pero la educación es mucho más que competitividad económica. Y si yo mido el progreso de Chile solo en dólares que se producen, ayer me tocó con empresarios hablar que me definían la empresa como la empresa es una entidad para producir riqueza. Algunas empresas son para producir riqueza y ojalá que sean las mejores y que Chile no puede progresar si no produce. Pero hay otras empresas que producen valores y son otro tipo de riqueza. Pero el modelo actual hace que si no se cambia, el profesor está condenado a ser un paria. A ser un paria frente a otras carreras, ingenierías comerciales, ingenierías y otras cosas. Entonces esto me parece sumamente importante pensar cuál es el desarrollo, el modelo de desarrollo de país para que haya lugar a que alguien enseñe poesía y no sea un estúpido. A propósito de eso, yo quería invitarlos a participar en respondiendo las primeras preguntas de poco para saber si estamos todos de acuerdo en los problemas. Y hay una primera pregunta. Perdón, Padre yo Fernando. espero que porque en la pregunta anterior decía que eran 5, yo tomo 3, ¿con cuántas tengo? Obviamente que tengo 3, las que yo tomé.